Que Dios le bendiga, queridos hermanos, una vez más. Vamos a predicar la palabra del Señor. Em, el tema que vamos a tratar hoy es trampas que nos atrapan. Trampas que nos atrapan. Acompáñame a Salmo 124, verso del 6 al 8. Dice así: Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Muy interesante, el tema de hoy es trampas que nos atrapan. Decía, como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. Aquí trampa alude a una trampa, valga la redundancia, de ese tiempo, súper sencilla, que más o menos tiene esta característica. ¿Cuál es la característica de la trampa que aquí habla para aves? La característica de la trampa es que cuando tú más tratas de escapar, más te atrapa. Mientras más tratas de escaparte, más te atrapa. ¿Sí? Esa es la característica de una trampa. Entonces, en ese sentido, a veces mis amados hermanos y amigos que nos ven, hay dos tipos de trampas en nuestra vida que se pueden suscitar en nuestra vida. Número uno, trampas que nos ponen otras personas, que tú ya las debes conocer cuáles son esas trampas, ¿no? Pero hay trampas que nos ponemos nosotros mismos, trampas que nos atrapan después de haber incurrido a ellas, trampas que nosotros mismos nos ponemos. Y en ese sentido, vamos a ver 5 trampas que al momento de pisarlas sin darnos cuenta nos van a atrapar. 5 trampas que nos atrapan sin darnos cuenta. Entonces, número uno, rápidamente voy a entrar al tema. Número uno, la primera trampa que solemos incurrir nosotros y que sin darnos cuenta nos atrapan es la trampa de la mentira. La trampa de la mentira. Proverbios 12:13 dice: Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. Cada uno recibe lo que merece en sus palabras y sus hechos. Dice que los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. ¿Por qué la mentira es una trampa? La mentira es una trampa porque cada vez que recurres a ella para escaparte de alguna situación o de algún problema, al final quedarás más y más enredado en ella. Igual que esto, ¿no? Cada vez que tú mientes, y mayormente mentimos para escaparnos de un problema o una situación, cada vez que mentimos vamos a quedar enredados más y más en la mentira. O sea, cuando tú mientes, necesitarás una segunda mentira para tapar la primera mentira. Es decir, uno miente, más o menos es casi descubierto y necesita una segunda mentira para atrapar la primera mentira. Luego va a necesitar la tercera mentira para tapar la segunda mentira y la primera mentira. Y en ese sentido, cual trampa te vas a enredar más y más en ella, hasta que no habrá salida y finalmente serás descubierto. Mentir, escucha bien, es una trampa porque te dará la sensación de haber evitado el problema. Porque al inicio la mentira se convierte en la manera más sencilla de evitar lo que no queremos y obtener lo que sí. Sin embargo, esto va a resultar en un desgaste tremendo porque si bien es cierto evitarás temporalmente el problema o la situación, pero te cargarás con otro. Y ese otro problema va a ser el estrés de llevar la cuenta de lo que dice en la mentira 1, en la mentira 2 y en la mentira 3. Es decir, cuando tú mientes en la mentira 1, al inicio te libras del problema, te libras de la situación. Luego vas a tener que mentir por segunda vez para tapar la primera, por tercera vez. El estrés va a venir porque vas a tener que recordar cada detalle que has dicho en la primera mentira, en la segunda para tapar la primera, en la tercera para tapar la segunda y la primera. Y eso genera mucho desgaste y mucho estrés. Así que la mentira, amados amigos que nos ven, será una trampa. Te dará una falsa seguridad de haber resuelto el problema, pero lo único que va a hacer la mentira no solamente es no resolver el problema, sino aplazarlo.
y tarde o temprano tendrás que afrontar ese problema, solo que más grande, porque está el problema en que tú te has metido y están ahora las mentiras subyacentes que has tenido que hacer para evitar ese problema. Entonces, te van a pedir cuentas del problema y también te van a pedir cuenta de por qué eres un mentiroso. Ahora, mentir será una trampa porque te dará la falsa seguridad de haber salido, de haberte salido con la tuya. Y no sabrás, escucha bien, y esto es lo más importante, y esta es la trampa quizás en que más debes de tener cuidado. Hemos dicho que cuando tú mientes, te da una falsa seguridad de haber solucionado el problema y lo único que ha hecho es aplazarlo nada más. Te va a generar mucho estrés porque vas a tener que recordar todas las mentiras que has hecho, pero una mentira te va a llevar a la tercera, cuarta, quinta y n mentiras. Pero sobre todo, escucha bien, ¿por qué es una trampa? Porque mentir te dará la falsa seguridad de haberse salido con la tuya, pero lo que no sabes, mentiroso o mentirosa que me estás mirando, lo que no sabes es que hay un juez que no puede ser burlado ni engañado, listo para juzgar al mentiroso. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. O sea, en primer lugar, el mentiroso miente, pero se engaña a sí mismo. O sea, toda persona que miente en realidad se está engañando a sí mismo. Se está mintiendo a sí mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. O tú a Dios no le puedes engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El mentiroso tiene una falsa seguridad de haber logrado, haberse salido con la suya, pero lo que no sabe el mentiroso, y ahí está la trampa, es que dice Dios que Él está mirando todo. Todo, dice que sus ojos miran toda la tierra, miran al bueno y al malo. Y dice que Dios no puede ser engañado ni burlado. Lo que tú siembras, eso también vas a cosechar. Si no, pregúntale al adúltero. El adúltero siempre ha descubierto el adúltero. Y si no es descubierto, imagínate el estrés de un adúltero, de ocultar las pruebas, de tener una coartada, de vivir con esa presión de la mentira, esa voz que le acusa y le dice has mentido a tu esposa, has mentido a tus hijos, has mentido a tu iglesia. Si no, pregúntale a los políticos. En nuestro país hemos visto cómo los políticos mentirosos, que entre comillas, se las saben todas, al final terminaron muchos de ellos enjuiciados con problemas fuera del país. Y por último, Dios los juzga porque la riqueza que ellos tienen, mala vida, producto de sus mentiras, no la van a disfrutar como se debe. Pregúntale a los estafadores, pregúntate a ti mismo si realmente la mentira logró solucionar un problema. ¿Cómo yo me salgo de la trampa de la mentira? ¿Cómo yo me salgo de la trampa de la mentira? Si soy mentiroso y me he enredado y caído en la trampa de la mentira, y sé que tarde o temprano voy a caer en las manos de este juez vivo de toda la tierra que juzga con justicia, yo debo hacer tres cosas. Número uno, arrepiéntete. Arrepiéntete. Efesios 4:25 dice, por eso renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo. Renuncien a la mentira. Aquí la palabra renunciar es casi la palabra, muy parecida a la palabra que utilizamos hoy en día, a la renuncia irrevocable. ¿Qué pasa cuando tú renuncias de manera irrevocable? Número uno, cortas el vínculo con esa empresa, ese trabajo, y dos, nunca más vuelves a toparte con ese trabajo con esa empresa y con ese trabajo. Tu renuncia es irrevocable. Cuando dice renuncien a la mentira, es corta todo vínculo que puedas tener con las mentiras, chiquitas, medianas, grandes, piadosas o no piadosas, entre comillas, porque no existen las mentiras piadosas. Entonces dice renuncien a la mentira, corten, dice, y hablen la verdad. Salmo 119, verso 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y mira lo que hace el inteligente. Por tanto, he aborrecido el camino de la mentira. ¿Qué hace el salmista? ¿Qué había aprendido el salmista? Aborrecer la mentira. Acuérdate de la prédica, cómo romper hábitos pecaminosos. Dios te va a hablar en la mente que mentir es malo y luego va a hacer que tus emociones aborrezcan la mentira. Entonces, ¿cómo tú te arrepientes de ser un mentiroso o una mentirosa?
Primero, renunciando con tu boca en el nombre de Jesús a esa mentira. Y número dos, dile a Dios que te ayuda a aborrecer toda mentira. Entonces, número uno, arrepiéntete. Número dos, empieza a andar en la verdad. Empieza a decir y andar en la verdad. ¿Por qué? Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Cuesta hablar la verdad, cuesta andar en la verdad, cuesta decir la verdad, sí, pero es mejor la verdad, aunque esta sea dura, aunque esta sea difícil. Aún cuando tú tienes que hablar con alguien, no tienes que mentirle para que se sienta bien. A tu pastor, a tu líder, a tu jefe, a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, tienes que decirle la verdad. Proverbios 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. En otra versión dice, fieles son las heridas del que ama. Es decir, cuando nosotros decimos la verdad, quizás puede ser incómoda la verdad, quizás puede hacer sentir mal inclusive a alguien. Pero es mejor, eso es indicador de una sinceridad de amistad, una sinceridad de relación con alguien. Es mejor, dice, que besos de un enemigo, que la adulación, que ser hipócrita, que el decirte cosas bonitas para que sostener una amistad, sabiendo que esas cosas bonitas no son verdad. Entonces empieza a andar en la verdad, porque aunque es dura, aunque te pueda traer problemas, la verdad, serás libre. Serás libre, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y por último, empieza a andar en integridad. Empieza a andar en integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad la podemos resumir como hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Eso es integridad. Proverbios 10:9 nos va a decir, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Entonces, la mentira es una trampa porque cada vez que tú mientes te enredas más en ella y al final la mentira te va a atrapar. Porque te van a descubrir o porque el Dios del cielo, el juez de toda la tierra, ha dicho que no importa que engañes a todos, a él no lo engañas. Y lo que tú sembrares, eso también segarás. Por eso, corta con la mentira, empieza a andar en la verdad, aunque te cueste, vas a ser libre delante de Dios. Y dile a Dios que te dé integridad de corazón. Integridad es hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Amén. La segunda trampa que solemos incurrir nosotros es las trampas de las palabras necias. Las trampas de las palabras necias. Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. La boca del necio, dice que la boca del necio, sus palabras que salen de sus labios son como una trampa mortal. ¿Qué significa la boca del necio, las palabras del necio o hablar neciamente? Hablar neciamente significa hablar sin sabiduría. Hablar sin sabiduría. ¿Por qué es una trampa hablar sin sabiduría y hablar neciamente? Y aquí vamos a explicar que hablar neciamente o hablar sin sabiduría son dos tipos de palabras. Palabras ofensivas y palabras ligeras, según el contexto de Proverbios. O sea, ¿cuál es el principio de que quiero establecer aquí cuando digo que a veces incurrimos en las trampas de las palabras necias? En el sentido de que lo que decimos o lo que vayamos a decir va a generar el efecto contrario de lo que esperamos. Las palabras ofensivas, agresivas, toscas o las palabras ligeras generalmente van a dar el efecto contrario de lo que esperamos. Voy con las palabras, la trampa de las palabras ofensivas. Dentro de estas palabras necias, las trampas de las palabras ofensivas. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva, la tosca, la áspera, echa leña al fuego. Echa leña al fuego. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra agresiva, tosca, áspera, echa leña al fuego. En otra versión dice, hace subir el furor de la persona a quien tú profieres esas palabras. Entonces, escucha bien. Esto quiere decir que lo que en un inicio pretende ser un recurso, ofensas, insultos, ¿a qué es lo que pasa? Yo tengo un altercado con una persona.
la persona no me comprende, no me entiende, no es empática conmigo, empiezo a sentir frustración y de alguna manera yo pienso que mientras más le grite, más le alce la voz o le hable groserías o le hable de manera tosca, agresiva, según yo voy a apaciguar a esa persona, voy a calmarla o voy a cortarle mi discusión con ella. Pero eso es una trampa. Porque lejos de calmar a alguien, ¿verdad? Y de que te tome atención, sucede todo lo contrario. Cuando tú le le hablas a una persona de manera agresiva, ofensiva, tosca e hiriente, como dice el Proverbios, es como echar más leña al fuego, vas a encender el furor a la persona. Entonces, escucha bien, el ofendido, lejos de tomarte atención y calmarse, va a volver a la ofensiva y se da el efecto contrario. Lo que tú siembras cosechas. Lanzas palabras necias, lejos de generar atención y comprensión, va a hacer que la persona encienda el furor. Lejos de calmar a la persona en sus emociones, va a hacer que sus emociones se hiervan y va a ir a la ofensiva a ti. Entonces, esas son las trampas de las palabras ofensivas que dan el efecto contrario de lo que tú decías. Y están las palabras otro aspecto de las palabras ofensivas es el siguiente. Proverbios 18-19. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Entonces dice, un amigo ofendido es más difícil recuperar que una ciudad fortificada. Dice que más fácil es conquistar una ciudad fortificada con muros gigantes como había en ese tiempo, etcétera, que recuperar a alguien ofendido que tú ofendes. Entonces, la trampa de usar palabras ofensivas, lejos de calmar las emociones de alguien, la va a hacer subir de furor. Y lejos de abrir la mente de alguien, sucede todo lo contrario. Porque dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Entonces aquí el sabio dice que cuando tú ofendes a alguien, va a ser bien difícil conquistarlo de nuevo, la reconciliación, y número uno, se va a crear como una barrera. Habla de rejas cerradas, con candados, contextualizándolo acá. Los muros de esas ciudades eran gigantes. Entonces lo que va a pasar es que cuando tú ofendes a alguien, le lanzas palabras toscas, hirientes, etcétera, lejos de tomarte atención, la persona se va a cerrar más a ti. Va a ser sumamente difícil ganarla de nuevo, ¿no? Esto tiene que ver con el resentimiento, el rencor que generan tus palabras ofensivas. Entonces, esas son las palabras, las trampas. La segunda trampa que incurrimos nosotros son las trampas de las palabras necias, que al decirlas generan el efecto contrario de lo que creemos. Ahora, ¿cómo tú rompes estas trampas de las palabras necias? Ahí lo decía el Proverbios. Cuando hablamos amablemente, amigablemente, logramos a la persona calmarla y abrirle la mente y abrirle la comprensión y el entendimiento. Esa persona te va a escuchar. Esas son las trampas, las palabras ofensivas dentro de las trampas de las palabras necias. Entonces también está la trampa de las palabras ligeras. Las trampas de las palabras ligeras. ¿Qué son las palabras ligeras? Palabras que tú sueltas, por ejemplo, como una promesa que no sabes si vas a poder cumplir, pero las lanzas. Entonces dice el Proverbios 6 del 2 al 5, hoy día vamos a hablar bastante de versículos de sabiduría, como es Proverbios. Dice así, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Dice, más o menos parafraseando al sabio, dice que cuando tú te comprometes con tus palabras, te quedas, dice, líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Dice que cuando tú lanzas palabras que
promesas o cosas que vas a cumplir o compromisos que estás asumiendo ligeramente y no los cumples, tú te pones en una posición como de un animal y la persona delante de quien tú te has comprometido como un cazador. Y se parece a tú una ave y tus palabras a una trampa. Y una vez más, estas palabras ligeras que a veces proferimos, promesas a nuestros hijos, que serás una mejor persona, que vas a dejar de insultar, que te comprometes a limpiar tu habitación, que vas a ser más amorosa. Tantas promesas ligeras que hacemos tienen el efecto de una trampa, porque hemos empeñado nuestra palabra y hemos quedado ligados a esa persona. Entonces hablar ligeramente hará que prometas algo que quizás no puedas cumplir, y cuando eso suceda quedarás ligado como un cazador a una gacela, como una trampa, cual ave. Entonces te quedarás ligado a la persona a quien tú prometes eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, imagínate que tú fueras un animal y que te aceche un cazador. No me digas que vas a estar tranquilo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la trampa de hablar a la ligera? Que esa palabra va a tener poder, que esa palabra te va a ligar a alguien, no solo al compromiso abstracto, sino a una persona, y que sin querer e inconscientemente tu alma no va a estar tranquila, como una gacela no está tranquila cuando un cazador le acecha, como un ave no está tranquila cuando está en una trampa. Entonces, estimados hermanos, prometer que vas a pagar, prometer, dar promesas de amor, ¿verdad? Promesas de cambio y de mejora. Por ejemplo, a mí me pasó algo en mi vida personal. Una vez, yo antes hacía programación de sistemas y le prometí a una persona hacer un sistema en tal tiempo. Yo lo dije muy ligeramente, y lo dije muy ligeramente porque aunque me dijo de qué se trataba el sistema que tenía que hacer, yo nunca había hecho un sistema así, un programa así, y entonces no podía calcular a ciencia cierta cuándo lo iba a terminar, pero lo dije en un tiempo súper récord, 2 semanas, 3 semanas, cuando eso demora por lo menos 2 meses. Entonces yo le dije, sí, lo termino tal día. Y cuando me empecé a hacer el análisis de sistema y todo eso, dije entre mí, esto me va a demorar mucho más. Cuando llegó la fecha, no llamé al empresario, no le di cara, nada. Estaba súper avergonzado, empecé a caer en ansiedad, no me va a contratar, no me va a pagar, voy a quedar mal, etcétera, etcétera. Y cuando leí este Proverbios, Dios es una persona para que me dé esta palabra. Ojo, que a esa persona yo no le había dicho mi problema, simplemente me empezó a platicar de esto. Inmediatamente dice lo que aquí dice. Dice, si quieres librarte de este compromiso, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo a esa persona a quien tú le has prometido, humíllate ante él y no permitas que duerman tus ojos. Es decir, en otras palabras, hazlo ya. Si te comprometiste a hacer algo y no lo puedes cumplir, anda donde la persona, no pierdas tiempo. Eso significa que no esperes que tus ojos se duerman, y anda. Y dile a la persona que lo sientes, que no puedes cumplir eso, que eres sincero, que hablaste ligeramente, etcétera, etcétera. Porque si no, quedarás ligado a ese compromiso y a esa persona. Y tu alma nunca va a estar tranquila. Amén. Entonces, esas son las trampas de las palabras necias. Palabras ofensivas que generan el efecto contrario, y palabras ligeras que en realidad son ligeras, pero en realidad son sumamente pesadas porque te dejan ligada a tu alma y nunca vas a estar tranquilo. Así que si tú has prometido algo a alguien y Dios te está hablando, anda a tu cónyuge, a tu hijo, a tu papá, a tu amigo, a tu jefe y dile, yo me comprometí a hacer esto y ahora me doy cuenta que no puedo. Perdóname, y quedarás libre. Dios te va a respaldar porque eso dice Dios que tienes que hacer. Tercera trampa que incurrimos nosotros es la trampa del exceso, la trampa del exceso, de excederte. 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo o trampa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La trampa del exceso, ¿no? Dice que hay personas que quieren enriquecerse, que caen en tentación y trampa. Y trampa. La trampa del exceso. ¿Qué es la trampa del exceso? Es creer que el acumular más
te saciará más. Sin embargo, cuando empiezas a tener todo en exceso, hablo específicamente de las cosas materiales o los bienes de este mundo, aunque no necesariamente materiales, todo, pueden ser mujeres, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la trampa del exceso? Creer que el acumular más te saciará más. Sin embargo, cuando empiezas a tener algo en exceso, te das cuenta que terminas tan o más vacío que antes. Tan o más vacío que antes. Al venir esa decepción, vas a buscar acumular el doble para llenar ese vacío. Ese vacío. Entonces, lo cual va a generar más vacío. Es decir, yo soy un joven que creo que mientras más dinero tenga, más posesiones tenga, más metas materiales tenga, me voy a estar más lleno. Pero la experiencia enseña que cuando llegues a ese nivel, te vas a sentir vacío y vas a decirte a ti mismo, creo que no he llegado al nivel suficiente. Llegaré más arriba, más riquezas, más posesiones materiales, más bienes materiales. Llegarás al segundo nivel y te sentirás igual o más de vacío y entrarás en un círculo vicioso que nunca para y llegarás a la avaricia y a la codicia. Por eso dice, enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si no, pregúntale a todos los artistas de Hollywood, a la mayoría de ellos, ¿cómo tú ves sus vidas tan vacías? Pero tan vacías que tienen tanto dinero y tantos bienes materiales que empiezan a hacer cosas raras, a practicar y a consumir cosas raras. Entonces, ¿cuál es la trampa del exceso? Creer que mientras más acumules y más tengas, más saciado serás. La trampa del exceso es trampa también porque te dará una falsa sensación de llenura. Eclesiastés 1:8, Eclesiastés es un libro que está escrito por una persona ultra sabia y, por decirlo así, millonaria y rica, que era Salomón. Salomón era sabio y multimillonario. No había hombre más rico en la tierra de su tiempo que él. Eclesiastés 1:8, él dice así: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué significa eso? No importa lo que tus ojos vean, lo deseen y lo tengan, nunca te vas a saciar. Todo lo que tus ojos anhelan, deseen y lo tengan, no te va a saciar. Ni todo lo que tú hayas escuchado y lo quieras para ti mismo y lo tengas, te va a saciar. Una vez veía la historia de este personaje, este artista Michael Jackson. Decía que él le compraba a sus hijos, dice, compraban muñecas, por ejemplo, a sus hijos y en 2 horas ya la botaban a la basura. Compraban otras cosas nuevas, en un par de horas que jugaban, la botaban a la basura. Porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre querrás, si tienes el carro 1, luego el carro 2, y si tienes para comprar más carros, el carro 3 y más casas, la casa 4 y 5, y te llenarás, y te llenarás, y te llenarás, aparentemente, y quedarás vacío, vacío y vacío. Y ahí entras a la codicia y a la avaricia para conseguir saciar ese vacío que uno tiene. Una vez más, pregúntale a los políticos, pregúntale a los, por ahí dicen ultraderechistas, o ultracapitalistas, pregúntales si se sacian cuando ya tienen su mina de oro y no van por la segunda y la tercera, sin importar si destruyen el medio ambiente, ¿no? Muy bien, entonces la trampa del exceso es una trampa porque te da una falsa sensación de llenura y cuando llegas al tope te das cuenta que te sientes vacío. La trampa del exceso es una trampa porque te da una falsa seguridad, una falsa seguridad. Proverbios 28:22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y no sabe que le ha de venir pobreza. En otras palabras, la gente rica, la gente que tiene muchas posesiones, muchos bienes materiales, cree que ellos se creen su Dios. Ellos creen que nunca le va a venir algo, ¿verdad? Que va a arruinar su vida, su dinero, etc. Ellos creen que con su dinero pueden comprarlo todo y asegurarlo todo. Pero el dinero o los bienes materiales en general te dan una falsa sensación de seguridad.
esta pandemia que hemos tenido en este tiempo nos ha demostrado, porque este virus ha afectado a ricos y a pobres y nadie se ha escapado. Entonces, a los ricos se le ha demostrado y a los que tienen muchos bienes se ha demostrado y se confirma lo que dice la palabra, que las riquezas te dan una falsa seguridad. Proverbios 18:10. Eclesiastés y Proverbios lo escribe el sabio Salomón, que era sabio y millonario. Dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y éste cree que sus muros son inexpugnables. Miren el contraste que pone. Dice que para el rico, su riqueza, el rico cree que su riqueza es como una ciudad amurallada, una fortaleza que le protege. Y este cree que sus muros de riqueza son inexpugnables. Pero como una vez más les digo, este virus, el cáncer, el SIDA, el COVID-19, un terremoto, etcétera, etcétera, nos ha demostrado que la riqueza y los bienes materiales lo único que dan es una falsa seguridad. Que cuando pasa una tragedia, no importa si eres rico o pobre, te afecta. Sin embargo, dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Miren el contraste. Sin embargo, cuando tú pones como torre inexpugnable la presencia del Señor, Él te protege. Con coronavirus, sin coronavirus, con desastres o no, el Señor te protege. Ahora, miren lo que dice, para terminar este punto, Eclesiastés 5:10. Este sabio y rico lo que escribe. Dice, Eclesiastés 5 del 10 al 15 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo, dice. Sin embargo, dice, el trabajador duerme tranquilo. O sea, la persona que tiene lo necesario. A eso se refiere con el trabajador. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Porque el rico tiene que estar pensando en su seguridad, que no le roben, etcétera, etcétera, etcétera. Eclesiastés dice, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Dice, al rico sus muchas riquezas no le dejan dormir, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, al rico le dice, tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Cuando tú te mueres y la tumba nos espera, no te vas a llevar absolutamente nada de lo que hayas logrado aquí en la tierra. Tu riqueza, tus bienes materiales no te van a servir en absoluto para la otra vida. Pero lo que sí te va a servir en absoluto para la otra vida eterna es la presencia del Señor. Si en esta tierra tu torre inexpugnable ha sido el Señor Jesucristo, el Dios de las Escrituras, no solamente te va a guardar, no solamente va a tener control y gobierno en tu vida con coronavirus o sin coronavirus. El día que tú partas de este mundo, y no necesariamente tienes que ser anciano porque puedes irte hoy en la noche, puedes irte seguro, porque el Señor va a ser tu torre inexpugnable, ni la muerte va a penetrar esa torre llamada Señor Jesucristo. Entonces, tener cosas materiales no es malo, que te dominen sí es malo, que sea tu propósito los bienes materiales y el dinero, eso sí no es correcto. Alguien ha dicho que el dinero es un mal amo, pero un buen siervo. Es un mal amo si te dejas dominar, pero es un buen siervo si tú lo usas. Acuérdate que la bendición material o en general tiene tres propósitos: bendecirte a ti y a tu familia, bendecir el reino de Dios y bendecir a los necesitados. Pero el propósito principal de tu vida no es acumular riquezas ni bienes materiales, sino el Señor Jesucristo, la presencia de Dios. El resto que venga. No me voy a molestar si alguien me regala un carro, una casa, un viaje a la playa, lo voy a súper disfrutar. Pero sé, y lo digo por experiencia, que terminando eso voy a quedar tan vacío,
y sé que lo único que me va a llenar es la presencia de Dios. Cuando tú tienes cosas materiales sin la presencia de Dios, las disfrutas muy poco. Pero cuando tú tienes cosas materiales en la presencia de Dios, las disfrutas al 100%. Y si se va, igual tienes al Señor ahí y el gozo no se termina, porque el gozo viene del Señor. Amén. Entonces, cuando uno ha caído en la trampa del exceso, sea de dinero, de bienes materiales, etcétera, etcétera, y se siente tan, pero tan vacío, sin propósito, siente que ha llegado a un nivel, pero que ha logrado todo, pero también no ha logrado nada, lo que a ti te falta, definitivamente, es que pongas al Señor Jesucristo como tu torre inexpugnable. Y está también otra trampa que el ser humano incurre, es la trampa del vicio, la trampa del vicio. La trampa del vicio es que al principio el vicio te da todo placer y diversión, pero al final, como dice el proverbio que vamos a leer, te morderá como serpiente y te inyectará su veneno de destrucción. Voy a apelar una vez más a lo que es el trago, el alcohol, la borrachera, porque es algo muy practicado en nuestra sociedad. Y a veces, como decían los apóstoles, hay que hablar las cosas repetidamente y claramente para que la gente pueda comprender. Proverbios 23, del 29 al 31, dice así, respecto a la trampa del vicio, específicamente el alcohol. Dice, ¿de quién serán los lamentos? Preguntas retóricas, de los que se emborrachan. ¿De quién los pesares? ¿De quiénes los pleitos? ¿De quién la queja? ¿De quién las heridas gratuitas? ¿De quién lo amorotonado de los ojos? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones, y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, habla ya del efecto del vino, te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás, me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. Cuando despertare de este sueño, para ir a buscarlo otro trago. Dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Déjame rapidito te explico esta parte. Él dice que cuando tú tomas, o sea, cuando la tentación es el alcohol, el vino, el whisky, lo que sea, dice, establece una premisa, no vas a terminar con lamentos, con pesares, con pleitos, con lo morotonado de los ojos. ¿Quién me va a negar esto que cuando uno está borracho empiezan a los hijos a pelearse, empieza, como hemos dicho la vez pasada, que el trago te quita el dominio propio, empiezas a decir cosas que jamás dirías cuando estás sano y empiezan los pleitos, etc. Pero empieza a decir el sabio lo siguiente, dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acabará mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Es decir, lo que está diciendo es que habla que el vino, el trago, el alcohol se comporta como una serpiente, ¿verdad? Una serpiente está así, que te mira, que te mira, que te mira, y en el momento menos indicado te muerde y te inyecta el veneno. Uno no puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo con una copita me contengo con 2, con 3, con 4, porque tú no sabes en qué momento el alcohol se va a subir a la cabeza. Y copa 1, copa 2, venir copa 3, 4 y terminarás alcoholizado. Una vez un familiar mío que había salido de drogas y tenía tiempo saliendo de drogas, dice que estaba en una reunión y por la presión aceptó solo una copita, como aquí dice, una copita nada más. Pero esa copita, como dicen criollamente, le abrió la vena del alcohol. Vino la copa 2, la copa 3, la copa 4, se desbandó y terminó otra vez en drogas. Por eso dice que el trago es algo muy engañoso, que en un momento te da placer, como decimos criollamente, te empilará, ¿verdad? Te activará, te volverá más hablantín, más social, etc. Pero al final morderá como serpiente. No sabes en qué momento te atrapa ya el alcohol. Y dice, tus ojos mirarán alucinaciones, es algo real, ¿verdad? Y tu mente imaginará tonterías, ¿verdad? Dice,
habla de cómo te marea el alcohol, te parecerá estar durmiendo en el mar, acostado en el mástil mayor. Y dirás, me han herido, mas no me duele. Y aquí habla ya de la adicción del trago. El trago, hay maestros, por ejemplo, los maestros de construcción, los fines de semana, reciben su paga y lejos de ir a ver la necesidad de sus hijos, de su colegio, de la comida, lo primero que hacen es irse a tomar. Irse a tomar. Terminan hiriendo a sus hijos, a sus esposas, afectando su economía, etc. Entonces vienen los pleitos, vienen las disensiones, vienen las separaciones. Pero Alul, terminando, dice, me han golpeado, pero no lo siento. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y una de las cosas de esta mordedura de serpiente que se llama alcohol, es que cuando tú termines de tu borrachera, de tu juerga, una vez más, número uno, te levantarás muy vacío. Habrás generado muchos problemas, sean pleitos, disensiones, conflictos con el cónyuge, apegarle a los hijos, dejarlos sin dinero, etc. Pero dice, cuando despertare, aún lo volverá a buscar. Me golpearon, pero no me dolió. O sea, dos cosas que genera el trago, la borrachera. Insensibilidad. Yo vengo de una familia de tomadores por parte de mi papá y mamá y sé lo que es. Yo he sido tomador. Te genera insensibilidad. No importa si tus hijos se mueren de hambre, si tu esposa sufre, te genera insensibilidad. Y a pesar de eso, lo sigues buscando. Esa es la trampa del vicio. Te da placer en un momento, pero al final te muerde como serpiente y te genera ataduras y te genera insensibilidad. Y también voy a hablar de la trampa en la pornografía. La trampa en la pornografía. En la pornografía, un gran porcentaje en el mundo entero dicen que es la cuarta demanda en internet, es la cuarta demanda el ver pornografía tanto de hombres como de mujeres. Los efectos, ahora escucha bien, ¿cuál es la trampa de la pornografía? Los efectos de la droga, llámese cocaína o lo que sea, son muy parecidos a los de la pornografía. Escucha bien, cuando uno consume droga o pornografía, los dos tienen la particularidad de generar niveles antinaturales de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el tema de la recompensa, del placer, del humor y de la relajación. Es decir, cuando tú, por ejemplo, te comes un pastel, vas al cine, vas a la playa, haces lo que te gusta, el cerebro genera este neurotransmisor llamado dopamina, lo cual te da una sensación de placer, de alivio, de buen humor, de relajación. Tirarse de un paracaídas, qué sé yo. El problema es que esas cosas son naturales, ¿verdad? Te genera un nivel estable y preciso de dopamina. El problema de la droga o la pornografía es que te generan tan altos niveles de dopamina que se empieza a regular ese sistema y vas a alterar el tema del placer y el humor y la relajación, etc. Ahora, no sé si se verá acá, espero que le hagas una pausita cuando veas el video. Aquí entras en un círculo vicioso. Cuando tú ves pornografía, se generan altos niveles de dopamina, ¿sí? Cuando generas altos niveles de dopamina, sientes un placer exorbitante. Cuando terminas de ver pornografía, se produce una reducción tremenda y bajísima de dopamina. Ahora, cuando hay esa reducción de dopamina, lo que va a hacer tu cuerpo es inquietarse, caer en ansiedad, caer en depresión y angustia porque quiere recuperar esos niveles de dopamina que los tuviste cuando viste pornografía o te drogaste. Vas a querer suplirlos por medios naturales, por estar con tu esposa, estar con tus hijos, practicar tu deporte favorito, pero nunca van a llegar a alcanzar los mismos niveles. Así que ver pornografía genera niveles altos de dopamina, se genera una reducción muy baja de dopamina, intentas suplir esa reducción baja de dopamina con cosas naturales del día a día y no vas a poder, así que caerás en ansiedad, en depresión, en angustia. El cerebro te llevará a la necesidad de ver pornografía para volver a recuperar esos niveles de dopamina y entrarás en un círculo vicioso. En un círculo vicioso. ¿Cuál es el problema de esto? Escucha bien. Que el cerebro, dos cosas hace la pornografía. Te va a insensibilizar de tal manera
que la próxima vez que uno vea pornografía, vas a querer ver pornografía más fuerte, más violenta y más aberrante para poder conseguir esos mismos niveles de dopamina que te van a producir placer, relajación y buen humor. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que la pornografía empiezas viendo algo chiquito y te va atrapando. Entras en un círculo vicioso. Pornografía, dopamina, no tengo dopamina, no la consigo ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi trabajo, ni mi deporte favorito. Más pornografía, pero más violenta, más aberrante, me atrapa y entro en un círculo vicioso hasta que la pornografía me atrapó y me generó adicción. La misma adicción que genera la droga. Con mucha pena estuve el año pasado en la reunión del colegio de mi hijo y una señora decía que su hijo por casualidad había visto pornografía, se le apareció en la pantalla y empezó a ver pornografía. El niño fue a buscar a su mamá, dice que el corazón le latía sobremanera. Estaba caliente, el corazón le latía sobremanera cuando le fue a decir a su mamá lo que había visto. Obviamente porque la dopamina genera un palpitar de corazón muy fuerte. Entonces, ella preguntaba que qué hará. Y yo le dije, señora, tiene que ser con su hijo lo que haría si su hijo se drogara. Cortarlo radicalmente, decirle radicalmente que eso no es. Porque la señora había comentado que le había dicho que es normal, que por aquí. Cuando, estimados amigos, la pornografía es droga. Y uno no va a decirle a su hijito, hijito, es normal que te drogues, poco a poco, ¿no? Drógate un momento, no pasa nada. Y cuando yo le dije a esta señora que trata la pornografía con su hijo como si fuera droga, se levantó un papá a decirle que a los chicos no le podemos negar las cosas porque si tú le niegas las cosas, él lo va a hacer. Ignorando totalmente toda esta trampa de la pornografía. Voy a terminar esta trampa de la pornografía con algunos dichos que reafirman esto que la pornografía es una trampa. Dice, la pornografía dice, no es tan malo, pero ¿por qué no puedes dejar? Dice, la pornografía te dice, no es tan malo. Y el cuestionamiento es, pero ¿por qué no puedes dejar de sentirte mal? La pornografía dice, te haré sentir vivo, pero su intención es tu muerte espiritual. La pornografía dice, tienes permiso de ver porque no tienes pareja, pero quizás no tienes una relación porque la pornografía atrofió tus destrezas sociales. La pornografía te dice, estoy aquí para tu placer, y luego te hace suplicarle por una próxima vez. La pornografía dice, nadie te está viendo, pero en realidad el problema es eso que estás viendo. Y por último, la pornografía dice, puedo hacer tus sueños realidad, y luego te abandona a las pesadillas de tu adicción. Todo vicio, alcohol, ludopatía, pornografía es una trampa. Al inicio te da placer, El alcohol todo te da placer. Pero no te imaginas los niveles de dopamina que te hará obligar a restituir con más y más y más consumo de esas cosas. La única manera de romper con esos vicios se llama Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón. Así que si me estás escuchando, corre a Él. Corre a Él en tus propias palabras, corre a Él con tus vicios, corre a Él con todo esto que tienes. Porque aunque socialmente nos lanzan esas cosas como algo positivo, sabemos que no. Y por último están las trampas de las deudas. Creo que aquí no hay mucho que hablar, ¿verdad? Tú prestas a un banco, etcétera, etcétera, y terminas devolviendo muchísimo más y terminas enlazándote y esclavizándote a eso. Muy bien, habíamos hablado de 5 trampas que nosotros incurrimos. Las trampas de las mentiras, que radiquen que no va a solucionar nada, sino que te vas a enredar más y más en ella, y el juez de toda la tierra, que no puede ser burlado, hará que lo que tú siembres vayas a cosechar. Así que mentiroso, mentirosa, adúltero, adúltera, que haces trampas en tus exámenes, etcétera, etcétera, deja la mentira, renuncia a ella y vuelve a la verdad. Hemos hablado de la trampa de las palabras necias, palabras ofensivas que generan el efecto contrario. Es mejor hablar con amabilidad. Las palabras ligeras
Es mejor pensar antes de hablar. Si te has comprometido a hacer algo que no lo vas a cumplir, tu alma nunca va a estar quieta. Es mejor ir a hablar con la persona y romper el compromiso, humillándote y diciéndole la verdad. La trampa del exceso: ningún bien material, ninguna posesión material, ninguna riqueza, ningún dinero va a ser tu torre inexpugnable. Te va a llenar. Lo que va a hacer es que si tu esperanza las pones en esas cosas materiales, te va a generar más vacío y más miserable te vas a sentir. Va a darte una falsa sensación de seguridad cuando ya hemos comprobado que ninguna riqueza, ningún bien material te hace sentir 100% seguro. Así que corre mejor a tu torre inexpugnable, que es el Señor Jesucristo. La trampa del vicio te da placer, pero al final te muerde como serpiente y te atrapa en la adicción. En vez del vicio, gózate en el Señor. Pídele al Señor que te dé gozo. Pide al Señor que las cosas materiales no sean tu amo, sino tu siervo. No sean tu fin, sino los medios. Y la trampa de las deudas. La pregunta es, habíamos leído un salmo al inicio. Si yo estoy metido en estas trampas, soy un mentiroso. No puedo decir la verdad. Estoy en un vicio de la pornografía, el alcohol, de la droga, lo que sea. Si estoy en una trampa, siempre mis palabras me traicionan, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Y voy a volver al salmo que hemos leído al inicio. Dice, Salmo 124:7 dice, el Salmo 91:3 primero dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Y Salmo 124:7 dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Un ave no puede escapar de una trampa. No puede, es imposible. No puede. Pero el salmista dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo. La pregunta es, ¿quién rompió ese lazo? Porque las trampas, lo que mientras más te quieras salir de ellas, más te atrapan, más duras se ponen. ¿Quién rompió el lazo? Dice, el lazo se rompió y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién rompió el lazo? Es el Señor del cielo y la tierra. Es el único que puede romper todas tus trampas autoimpuestas, todas tus ataduras, todos los lazos en que tú estás inmerso. Él los puede romper. Él es el único. Por eso ora conmigo y dile así al Señor, Señor Jesucristo, yo reconozco que estoy atado y atada. Y empieza a decirle al Señor todas tus ataduras: adulterio, fornicación, pornografía, mitomanía, ludopatía, drogas, a todo el chisme. Soy una persona con palabras hirientes, todo. Dile, Señor, aquí estoy, atrapado en mis propias trampas, Señor, en mis propios demonios. Y yo vengo a ti, Señor, a mi torre inexpugnable. Vengo a ti, Señor, para que tu palabra dice que tú has venido a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Así que dile, Señor Jesús, yo te pido perdón, porque yo he caído en esas trampas. Mi boca, mis acciones me han llevado a estar preso a todo ello, y no me puedo librar de ello. Pero hoy me apropio de este Dios, del Dios de David, del Dios del Señor Jesucristo, de este salmo, y te pido, Dios, que rompas todo lazo para yo poder escapar, mi alma sea libre y poder adorarte y poder servirte, Señor. Dile, yo recibo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Libertador de mi vida. Le pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, renuncio a la mentira, al adulterio, al trago, a todo vicio. Renuncio hoy y recibo la libertad de tu verdad, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias. Yo creo que hoy me voy a dormir en paz y levantar en paz, porque solo tú, Señor, eres mi libertador. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, ahora sí. Amén y amén. No se olviden que traten de compartir esta prédica para todos sus amigos. Esta prédica también va a estar colgada en YouTube. Y Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.